Buenos días, República Dominicana. Gracias por acompañarnos nueva vez en este nuevo encuentro con lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares, que en este sábado, día 21 del mes de marzo, iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Estados Unidos comenzó la guerra de Irán, se metió en la guerra en Irán de manera particular. No consultó a los aliados europeos, no consultó al Consejo de Seguridad de la ONU. Donald Trump entendió que con el poderoso ejército de Estados Unidos, como él le llama, podía resolver la situación con Irán en pocos días. La situación ha resultado totalmente diferente a eso. Irán le ha creado un tremendo problema a la economía mundial, cerró el estrecho de Hormuz, ha estado bombardeando a todos los países de la zona, sobre todo afectando su capacidad energética y, lógicamente, Donald Trump entonces ha solicitado la ayuda de países europeos, sobre todo, para conjuntamente realizar una operación y reabrir el estrecho de Hormuz. Pero los países le dijeron que no, que él no lo consultó y que esa ahora no es su guerra. Entonces, Estados Unidos, ayer viernes, inició un esfuerzo, un operativo para liberar el estrecho de Hormuz y dijo que lo iba a hacer con o sin la participación de los países aliados e inició ayer un operativo militar en la zona. El presidente Donald Trump, luego de que se conociera esa noticia, pues habló al mundo desde los Estados Unidos, criticó a los países de la OTAN por no colaborar con Estados Unidos en la liberación del estrecho de Hormuz y le llamó cobardes. El presidente norteamericano acusó a la alianza de no unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares. Estados Unidos ha pasado de las palabras a los hechos y ha comenzado a ejecutar su plan para liberar el estrecho de Hormuz, el paso por donde transita el 20% del petróleo mundial. Con el despliegue masivo de aviones A-10 y helicópteros Apache, la administración Trump busca neutralizar la amenaza de minas y misiles iraníes, advirtiendo que lo hará con o sin la ayuda de sus aliados. Con esta medida, el objetivo del Pentágono es claro: destruir las lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, neutralizar las minas navales y eliminar las baterías de misiles de crucero que mantienen bloqueada la navegación comercial. El general Dan Kane confirmó que estas aeronaves ya están operando en el flanco sur del estrecho. Por su parte, el presidente Donald Trump fue tajante al señalar que Estados Unidos liberará el estrecho con o sin apoyo externo, aunque países como el Reino Unido, Francia, Alemania y Japón han enviado planificadores militares para colaborar. La guerra continúa definitivamente y Trump, el presidente de los Estados Unidos, y el Pentágono han anunciado que van a buscar en el Congreso, van a pedir al Congreso una cantidad de $200.000 millones para seguir financiando la guerra. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que irá al Congreso para pedir más recursos, una elevada factura en un contexto preelectoral. Según un artículo del Washington Post, la cifra rondaría los $200.000 millones. Creo que esa cifra podría variar. Obviamente, se necesita dinero para acabar con los terroristas, así que volveremos al Congreso y a sus representantes para asegurarnos de contar con la financiación adecuada para lo que se ha hecho, para lo que tengamos que hacer en el futuro, para garantizar que nuestras municiones estén siempre disponibles y no solo disponibles, sino incluso más allá. El costo de la guerra en Irán ha ido en aumento rápidamente, superando los $11.000 millones solo en la primera semana y pasando por los $18.000 millones en la segunda, casi $30.000 millones desde el inicio de las hostilidades.
Como muestra, un solo misil Tomahawk tiene un costo de $3,5 millones. Estados Unidos ha lanzado al menos 319 de estos proyectiles desde el inicio de la guerra, para un total de 1.200 millones, pero estas son apenas armas ofensivas. En municiones defensivas como los misiles interceptores THAAD, se estima que el costo asciende a más de $5.700 millones. Pese a los costos y al supuesto alcance de los objetivos, de momento el fin de la guerra no está a la vista. Seguimos en el mismo tema. El presidente de los Estados Unidos aseguró que la ofensiva contra el régimen de Irán evitó un conflicto nuclear y la Tercera Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 16 de marzo que de no haber ordenado ataques contra Irán, el mundo habría enfrentado una tercera guerra mundial que incluso podría haber sido nuclear. Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que si su gobierno no hubiera lanzado ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes el año pasado, Teherán ya tendría un arma nuclear. La operación militar denominada Martillo de Medianoche incluyó el uso de bombardeos Northrop B-2 Spirit. Según Trump, se habría desencadenado una guerra nuclear a gran escala. Afirmó además que, aunque no desea un conflicto, ha seguido durante años las acciones del gobierno iraní y considera que si el país hubiera obtenido un arma nuclear, la habría utilizado. El presidente estadounidense también señaló que países como Japón, Corea del Sur y China, que reciben importantes suministros de petróleo a través del estrecho de Hormuz, deberían agradecerle y colaborar para evitar el cierre de esa ruta marítima estratégica. Deberían estar ayudándonos. Lo que me sorprende es que no estén ansiosos por ayudarme, declaró. Trump también expresó su descontento con las declaraciones del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien afirmó previamente que su país no permitirá que lo arrastren a una guerra luego de las presiones de Washington para que los miembros de la OTAN colaboren para mantener abierto el estrecho de Hormuz. Dice el presidente de los Estados Unidos que si él no hubiese ordenado la intervención en Irán, estaríamos a las puertas de una guerra nuclear o de la Tercera Guerra Mundial. Pero un funcionario de la administración Trump muy importante que acaba de renunciarle, Joe Kane, jefe del Departamento Antiterrorismo de los Estados Unidos, ha renunciado al cargo disgustado o en desacuerdo con la guerra en Irán. Él dice que no había información de inteligencia creíble que pudiera confirmar que Irán planeaba un ataque contra los Estados Unidos o contra alguna otra nación. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense, escribió en redes sociales Joe Kent, el director del Centro Nacional contra Terrorismo, quien renunció diciendo que no puede en buena conciencia respaldar la guerra en Irán lanzada por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El ex candidato político con conexiones con extremistas de derecha fue confirmado en su puesto el pasado julio por una votación de 52 a 44. Estaba a cargo de la agencia encargada de analizar y detectar amenazas terroristas, antes de incorporarse al gobierno de Trump, quien realizó 2 actos de campaña fallidos para el Congreso, una en 2022, donde Kent pagó a Graham Jorgensen, un miembro del grupo militar de extrema derecha, Proud Boys, por trabajo de consultoría. Joe Kane ha sido una figura de las principales figuras del movimiento MAGA y su renuncia a la administración Trump y las denuncias que hace implican necesariamente, y es lo que ya está comenzando a vislumbrarse, una fractura en el movimiento MAGA y su acercamiento al presidente de los Estados Unidos. Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que Israel eliminó las capacidades nucleares y misilísticas de Irán. Sin embargo, un misil iraní alcanzó pocas horas después de la declaración una refinería estratégica en Israel y provocó cortes eléctricos en el norte de ese país. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró el jueves que Irán está a punto de quedar diezmado, casi 3 semanas después del inicio de la guerra que lanzó junto con Estados Unidos y que ha disparado los precios del petróleo. Desde el inicio de la guerra hace 20 días estamos ganando e Irán está siendo diezmado. El arsenal de misiles y drones de Irán está siendo degradado de forma masiva y será destruido. Un misil disparado por fuerzas iraníes alcanzó este jueves la refinería de Haifa,
principal centro de procesamiento de petróleo en el norte de Israel. El Ministerio de Energía confirmó que el ataque causó una interrupción en el suministro eléctrico en parte de la ciudad portuaria, aunque destacó que no hubo daños estructurales graves ni víctimas. El daño a la red eléctrica en el norte es localizado y no significativo, declaró el ministro Eli Cohen, quien aseguró que la electricidad fue restablecida a casi todos los afectados en menos de una hora. Seguimos alrededor de la guerra. Irán intensifica sus ataques contra toda la infraestructura energética en las diferentes naciones del Golfo Pérsico, provocando incendios incluso en una de las principales refinerías de Kuwait. El régimen de Irán, además, informó de la muerte en un bombardeo israelí del general Ali Mohamed Naini, portavoz del ejército islámico. Irán lanzó el miércoles una serie de ataques contra instalaciones energéticas en la región del Golfo, tras un bombardeo atribuido a Israel contra el estratégico campo gasífero South Pars, uno de los más importantes del mundo. El ataque se produce en medio de una escalada marcada por la muerte de altos cargos iraníes, entre ellos el ministro de Inteligencia, y amenazas cruzadas entre Teherán y Tel Aviv. Las autoridades iraníes advirtieron que cualquier golpe contra su sector energético tendrá consecuencias incontrolables. La ofensiva iraní alcanzó infraestructuras clave en Qatar, incluido el complejo de Ras Laffan, donde se reportaron daños considerables. Este enclave es esencial para el suministro global de gas, en un contexto donde el estrecho de Hormuz, por donde transita una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, enfrenta crecientes tensiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Israel atacó South Pars, aunque aseguró que Washington no fue informado previamente y lanzó una advertencia directa a Irán. Los guardianes de la revolución de Irán anunciaron el viernes la muerte de su portavoz Ali Mohammad Naini. Según un comunicado del poderoso ejército ideológico iraní, Naini fue víctima de bombardeos de Israel y Estados Unidos al amanecer. Poco antes del anuncio de su deceso, el vocero, citado por la agencia de noticias Fars, aseguró que Irán ha seguido produciendo misiles a pesar de la guerra. El jueves, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había afirmado que Teherán ya no tiene la capacidad de enriquecer uranio ni de producir misiles balísticos. Pasamos a Qatar. El primer ministro de Qatar, tras los ataques de Irán en el Golfo Pérsico, ha exigido, sobre todo a Estados Unidos y a Israel, poner fin inmediato a la guerra. Dice él que hay que poner fin a esta guerra inmediatamente, mientras las tensiones siguen en aumento en toda la región del Golfo. En declaraciones junto al ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Al-Thani afirmó que Qatar exige a Irán que detenga los ataques contra los países del Golfo, calificando la situación como una escalada peligrosa que está afectando a la población civil y amenazando la seguridad energética mundial. Esto se produce después de que Israel atacara el miércoles el principal yacimiento de gas natural de Irán. على الاعتداء الذي تم يوم أمس في مجمع الطاقة في راس لفان. للأسف هذا العمل التخريبي الذي يدل على شيء يدل على سياسة عدوانية ولا مسؤولية وتصعيد خطير من الجانب الإيراني، رغم أن دولة قطر منذ الساعة الأولى عند الاعتداء على منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية من قبل إسرائيل أدانت هذا الاعتداء، وكان الرد الإيراني على هذا الاعتداء الإسرائيلي بالاعتداء بشكل مباشر على دولة قطر. Qatar comparte con Irán la mayor reserva de gas natural del mundo, lo que convierte a la región en clave para el suministro energético global. Vamos a Estados Unidos. La Reserva Federal decidió esta semana mantener intacto el tipo de interés. Dice el presidente de la Reserva, Jerome Powell, que la situación con la guerra en Irán, bueno, pues está bastante difícil para el futuro, el presente y el futuro de la economía. Por lo tanto, dejan intacta la tasa de interés, mientras que el Banco Central Europeo asumió una medida similar. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, advirtió que la guerra en Irán
podría incluso hacer subir la inflación hasta un 3.5% en el año 2026. Jerome Powell, el presidente del organismo encargado de fijar el coste de endeudamiento en Estados Unidos, ha impuesto la prudencia en la penúltima reunión de su convulso mandato, que concluye en mayo si el Senado no le obliga a continuar. La Fed ha decidido este miércoles mantener sin cambios, por segunda reunión consecutiva este año, los tipos de interés en una horquilla de entre el 3,75% y el 3,5%, en medio de una creciente incertidumbre por la guerra de Irán. La decisión, de 11 contra 1, contó con el voto en contra de Stephen Miran, el exasesor económico de Trump en la Casa Blanca, que apostó por una bajada de los tipos de 1/4 punto. El Banco Central Europeo, BCE, no se sale del guión y ha decidido mantener los tipos de interés en el 2%, a la espera de ver cómo afecta la guerra en Oriente Medio en la inflación. Se alinea así con el resto de supervisores de la política monetaria del mundo, que vigilarán en las próximas semanas cómo se desarrollan el cierre del estrecho de Hormuz y los ataques sobre infraestructuras energéticas que están empujando al alza los precios de petróleo y gas. En su nota de prensa, el Consejo de Gobierno ha reconocido este jueves que el actual es un escenario mucho más incierto para los precios y el crecimiento económico, lo que ha obligado a modificar sus proyecciones. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, estuvo esta semana de visita en Washington, visita oficial de 3 días, recibida en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. Allí anunciaron conjuntamente un proyecto de $40,000 millones para construir reactores nucleares en Tennessee y en Alabama, en Estados Unidos. Pero Donald Trump aprovechó la reunión con la premier japonesa para hacer una especie de broma sobre un tema bastante conflictivo y que llamó mucho la atención. Trump bromeó con la primera ministra de Japón sobre los acontecimientos de Pearl Harbor. Le preguntó a la ministra de Japón que por qué ellos no les avisaron a los norteamericanos cuando iban a lanzar ese ataque. Y ahí dejó un poco sorprendida a la premier japonesa. Sabes, cuando entramos con mucha fuerza y no le dijimos a nadie porque queríamos que fuera una sorpresa. ¿Quién sabe más de sorpresas que Japón? De acuerdo. ¿Por qué no me contaste sobre Pearl Harbor? De acuerdo. Bien. Sabes, ahora me preguntas si crees en las sorpresas. Creo que mucho más que nosotros. Un momento incómodo pasó la primera ministra japonesa luego de esta broma que hizo el presidente Donald Trump durante la reunión bilateral que tuvieron este 19 de marzo. El mandatario estadounidense justificó con este chiste la falta de información sobre los bombardeos que realizaría a Irán, señalando que buscaba el factor sorpresa, comentario que hizo cambiar el semblante a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Recordar que el ataque de Japón a Pearl Harbor ocurrió en diciembre de 1941 y terminó por hacer que Estados Unidos decidiera entrar a la Segunda Guerra Mundial. Ese ataque se convirtió en uno de los que más víctimas estadounidenses dejó en su suelo. Durante la reunión, la primera ministra japonesa aprovechó para pedirle al presidente estadounidense Donald Trump resolver pronto la limitación al tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, motivado por la guerra contra Irán, y aseguró que le detalló al mandatario las limitaciones legales que pesan sobre su gobierno para enviar el apoyo militar a la zona que ha pedido Washington. Vamos a España. El rey Felipe VI finalmente. Había un reclamo permanente, sobre todo desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que España debería de disculparse, pedir perdón por el exterminio de los aborígenes durante el periodo de la conquista. Eso no se habría producido hasta ahora, que el rey Felipe VI ha reconocido que hubo mucho abuso y controversias éticas durante la conquista de América. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las afirmaciones del rey y dice que valora el gesto del monarca, pero no hace otro tipo de comentarios. El rey de España, Felipe VI, reconoció el lunes que hubo mucho abuso durante la conquista española de América, en su primera referencia a este tema que ha causado tensiones con México, cuyo gobierno ha exigido disculpas a la corona española.
El jefe de Estado pronunció sus palabras en una conversación con otras autoridades, entre ellas el embajador de México en España, durante una visita a la exposición titulada La mujer en el México indígena, en el madrileño Museo Arqueológico Nacional. También ha habido luchas, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso. El monarca habló de la necesidad de conocer la historia pese a que haya situaciones incómodas de las cuales la corona española no pueda sentirse orgullosa. Hay cosas que luego cuando las estudiamos, las conocemos y dices, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso y sacar lecciones. Vamos a Venezuela. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, parece que apunta a convertirse en presidenta permanente con el apoyo de Estados Unidos y ha comenzado a reconfigurar el gabinete de gobierno para alejarse del madurismo. Primero detutanó a la cúpula militar, llevándose, por ejemplo, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, figura clave del chavismo, más de 14 años protegiendo a Nicolás Maduro, y ahora también ha iniciado una renovación de todo el gabinete. Destituyó a Maduro y ha realizado cambios en toda la cúpula militar y lo está haciendo en coordinación con el gobierno de Estados Unidos. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reemplazó el jueves a los integrantes del alto mando militar. Los cambios incluyen al general en jefe Domingo Hernández Lares, segundo al mando, quien será reemplazado por el mayor general Rafael Prieto Martínez, hasta ahora inspector general de la Fuerza Armada. El anuncio tuvo lugar un día después de la destitución del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, como parte de los cambios que lleva a cabo tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención estadounidense. Gustavo González López reemplazó a Padrino, un leal de Maduro que ocupó el Ministerio de Defensa desde 2014, un récord de duración en ese puesto. Antes de su nombramiento como ministro, González López había sido designado en enero por Rodríguez al frente de la Guardia Presidencial y también dirigía la temida Agencia de Contrainteligencia Militar. Rodríguez, que asumió la presidencia interina a la caída de Maduro a principios de enero, gobierna bajo presión de Estados Unidos, país con el cual ha reanudado relaciones. En sus primeras semanas como gobernante, impulsó una reforma de la ley de hidrocarburos para abrir el sector petrolero a las transnacionales, así como una ley de amnistía a los presos políticos. La Fuerza Armada ha declarado su apoyo a la mandataria y a sus nuevas medidas de gobierno, con las cuales ha revertido muchas de las políticas aplicadas por el chavismo en las últimas 2 décadas. Seguimos en Venezuela porque Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que siguen presos en Estados Unidos acusados de narcotráfico, estuvieron ante un tribunal federal en Nueva York el pasado jueves y allí reiteraron no tener recursos para pagar su defensa legal, por lo que dicen ellos que sería el gobierno de Venezuela quien tendría que pagar por esa defensa. Lógicamente, esto es muy difícil y los fiscales que están llevando el caso se oponen al pedimento del exdictador de Venezuela. Nueva York. El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores reiteraron este jueves ante el Tribunal Federal de Nueva York que no tienen recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico y afirmaron que están dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez lo solicita, para reforzar su petición de desestimar la acusación. Hasta ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, que administra e impone sanciones económicas y comerciales, no ha autorizado que el gobierno de Venezuela pague a sus abogados, lo que, alegan en un documento enviado al juez federal Alvin Eierstein, interfiere con el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal. Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Berry Palek y Marque Donnelly,
afirmaron en un documento hoy enviado al juez, en nombre de sus clientes, que, según la defensa, la Fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el gobierno de Venezuela sufrague su defensa. La OFAC ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde el 2015 que buscaban presionar a Maduro para provocar un cambio político, y el gobierno de I1 reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Cuba ha colapsado energéticamente y prácticamente está a oscuras. El país está apagado luego de las restricciones que impusiera Estados Unidos, que lo ha dejado sin petróleo. Se ha informado que 2 barcos rusos estarían navegando con rumbo a la isla para llevar miles de barriles de petróleo para asistir a la isla, pero ayer viernes Estados Unidos prohibió que Cuba pueda importar petróleo desde Rusia. Mientras tanto, Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, ha dicho que cualquier intento de Estados Unidos por controlar la isla de Cuba, como lo ha hecho con Venezuela, pues encontrará una resistencia inexpugnable en la isla. Estados Unidos da un nuevo golpe directo al suministro energético de Cuba y lo hace apuntando a su principal respaldo, Rusia. El gobierno estadounidense, a través del Departamento del Tesoro y su Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha prohibido el envío de petróleo ruso hacia la isla, cerrando una de las pocas vías que le quedaban al régimen para sostener su ya debilitado sistema energético. La medida es clara. Cualquier operación de venta, transporte o entrega de crudo ruso queda vetada si tiene como destino a Cuba. En la práctica, significa una cosa: menos combustible y más presión. Washington busca cerrar incluso las rutas indirectas. En la mira está el buque petrolero Sea Horse, que navega hacia el Caribe con miles de toneladas de diésel ruso. Vamos a terminar en Estados Unidos con un caso que está definitivamente remediando de manera muy negativa importantes acontecimientos históricos de ese país. El líder sindical, icónico e histórico líder sindical, sobre todo defensor de los derechos de los campesinos en Estados Unidos, César Chávez, ha sido acusado de violación sexual por varias mujeres, incluyendo a Dolores Huerta, una de las que fuera sus principales asistentes en aquel movimiento de apoyo a los campesinos en los Estados Unidos. Habría cometido varias violaciones sexuales, incluso a niñas, César Chávez, y esto ha revolucionado a los Estados Unidos al punto que su nombre está siendo retirado de una gran cantidad de escuelas, de calles, de carreteras que habían sido designadas con su nombre en honor a su histórica participación en ese país. Como una tormenta llegó la noticia que sacude el legado de César Chávez, un nombre sinónimo de los derechos de los latinos en Estados Unidos. En una investigación, periodistas del The New York Times encontraron pruebas contundentes de que el cofundador de United Farm Workers manipuló y abusó sexualmente de niñas que trabajaban en el movimiento. Nadie, no importa qué tan importante sea en la vida pública, tiene derecho a frustrar y destruir vidas humanas, especialmente de criaturas, de personas con 12 o 13 años de edad. Eso constituye violación. Una de las mujeres, Ana Murgia, vista aquí en una foto de aquel entonces, afirma que Chávez abusó sexualmente de ella cuando tenía 13 años. Otra denunciante es Debra Rojas y dice que el abuso empezó a los 12. Chávez tenía unos 40 años y se había convertido en una figura poderosa y carismática que captó la atención mundial como defensor de los derechos de los trabajadores agrícolas. Las niñas eran hijas de compañeros de lucha de Chávez. Igual de impactante fue la confesión de Dolores Huerta, la aliada femenina más destacada dentro del movimiento. Ella dice que también fue víctima en 2 ocasiones y en un comunicado explicó que ambos actos sexuales con César resultaron en embarazos. Decidí mantener mis embarazos en secreto y después de que nacieron mis niños hice arreglos para que fueran criados por otras familias que pudieran darles una vida estable. Solamente en el estado de California más de 50 escuelas llevan el nombre de César Chávez y en sentido general alrededor de 150 estructuras en Estados Unidos llevan el nombre de César Chávez. Estas informaciones
la verdad que han resultado en un verdadero escándalo en ese país, y hoy la figura de César Chávez parece ser no tan histórica como hasta ahora lo había sido. Vamos a una pausa comercial, retornamos enseguida en el plano nacional. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Emmanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes. ¡Para que nuestro país suba! De eso se trata, ser dominicanos al 100 siempre. Soy Dionisio Félix y ahora mis plátanos llegan con brisa por todo el sur. Para mí, esto no es solo una carretera. Es una obra con la que estoy escribiendo mi propia historia, llena de progreso y de rápido avance, sin los tapones de antes. De verdad, el cambio se siente aquí, en Aso Imbaní. Gobierno de la República Dominicana. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. A veces, dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 21 del mes de marzo, año 2026. Iniciamos en el Palacio Nacional, reunión, Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader, para evaluar la situación alrededor del impacto que podría tener en el país la guerra allá en Oriente Medio.
Se anunció la reasignación de 15.000 millones de pesos del presupuesto para fortalecer los programas sociales dirigidos a los sectores de menores ingresos en el país. El gobierno anunció medidas para proteger a los sectores más vulnerables. Las autoridades destacaron que el Banco Central cuenta con suficiente liquidez para responder ante posibles efectos económicos, al tiempo que señalaron que una de las principales prioridades será la protección de los sectores más vulnerables. Mantener a toda costa la estabilidad macroeconómica y la estabilidad fiscal y por encima de todo la estabilidad social. El segundo objetivo es tratar de amortiguar en la medida de lo posible el impacto del aumento de precios del petróleo y otros precios en el mercado internacional sobre los precios internos de los alimentos, los insumos agropecuarios y los fertilizantes. Asimismo, informaron que han identificado unos 15.000 millones de pesos dentro del presupuesto nacional de este año. Eso garantiza que es muy poco probable que haya una crisis cambiaria o macroeconómica en el país. El sistema financiero está estable y el gobierno cuenta con la liquidez necesaria para enfrentar la crisis. Regresamos al Palacio Nacional, donde el gobierno presentó esta semana el proyecto de puerto espacial en Pedernales, donde habrá una inversión privada superior a los 600 millones de dólares. Durante su discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader ya había mencionado este proyecto, el cual no conllevará con ningún costo para el gobierno dominicano. Sé que para muchos este anuncio del presidente Abinader podría parecer disruptivo. Sin embargo, les confieso que en el diseño original del gobierno dominicano sobre esta iniciativa había en esa propia semana el interés de presentar los detalles. Esta iniciativa es definida como la operación espacial más ambiciosa a nivel mundial y el primer puerto espacial con viabilidad comercial en todo el mundo. Porque cuando los cohetes son lanzados no queremos causar peligro a las zonas pobladas. Debemos también tener acceso a puertos marítimos. Porque entra mucha utilería que procede de esos puertos marítimos. Según explicaron, el cuidado del medio ambiente, empleos bien remunerados y acceso a los servicios que requiere Pedernales son de las ofertas de esta empresa una vez instaladas en esta demarcación. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, también esa institución preocupada por el posible impacto de la guerra de Irán en el país, dijo que se evalúa la situación internacional antes de adoptar medidas para paliar la situación que se pueda presentar. Exhortó a manejar la situación con prudencia debido a la incertidumbre que se registra a nivel mundial. El conflicto geopolítico que enfrenta el mundo en este momento es motivo de preocupación para los mercados internacionales y la República Dominicana no es la excepción. Por eso, desde el Banco Central, sus autoridades aseguran que vigilan la situación de cerca para que nada los tome de sorpresa. Bueno, hay que darle seguimiento porque hay mucha incertidumbre a nivel mundial. El petróleo subió y ha subido más que lo que uno se esperaba. Y yo pienso que la República Dominicana debe estar atento y a lo que está pasando y manejar la situación con mucha prudencia. Primero es darle seguimiento a lo que está pasando fuera, porque no puede nosotros adelantarnos a tomar medidas cuando en Estados Unidos acaban de subir y en Europa la gasolina y no hay petróleo, hay una escasez y va a haber problemas inflacionarios en Estados Unidos. Nosotros darle seguimiento y actuar en función de las perspectivas. La embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Lía Francis Campos, continúa pues con mucha actividad. Esta semana recorrió la zona fronteriza
acompañada de las autoridades militares de la República Dominicana, entre ellos el ministro de Defensa, Fernández Onofre. Realizó un recorrido estratégico por la zona fronteriza de Dajabón junto a la embajadora de los Estados Unidos, de los Estados Unidos en el país, quien estuvo acompañada, Lía Campos, el nombre de la embajadora, acompañada de una comitiva oficial con el propósito de conocer de primera mano la dinámica operativa y de seguridad en esta zona limítrofe. Durante la visita, las autoridades recorrieron distintos tramos de la verja perimetral fronteriza en esa demarcación, así como la puerta de cruce formal, donde pudieron observar el flujo de actividades comerciales y sociales que se desarrollan diariamente entre ciudadanos de ambos países. En el transcurso del recorrido, la embajadora de los Estados Unidos y su delegación recibieron explicaciones detalladas sobre los esquemas de seguridad implementados por los cuerpos castrenses y otras dependencias del Estado, orientados a fortalecer el control territorial. Ay, control territorial, qué lindo suena esa palabra. Aquí no hay control territorial, estamos descontrolados. Aquí no hay control territorial, aquí estamos inundados de haitianos haciendo lo que les dé la gana. No vengan a venderle ese caramelo a la gente. Garantizar el orden y contribuir a la protección de la soberanía nacional. El Banco de Reservas de la República Dominicana, realizando una feria inmobiliaria en los Estados Unidos esta semana para favorecer a la diáspora con tasas especiales a los dominicanos residentes en el exterior que estén interesados en adquirir viviendas en la República Dominicana. Estuvieron encabezados por el presidente del banco, el doctor Leonardo Aguilera, tanto en Nueva York como en Massachusetts, en Lawrence, Massachusetts, y allí se anunció que habrán tasas hasta de 9.50% para los interesados en adquirir viviendas en el país. Una iniciativa con la que busca hacer realidad el sueño de dominicanos que trabajan para comprar su casa propia en el territorio nacional. Nosotros somos líderes en inversión extranjera en la República Dominicana y nosotros este año pasado recibimos más de 5.000 millones de dólares en inversión. Esperamos que este año podamos superar el 2025. Pero es tan importante esto para la diáspora. Ya hay 6.500 citas en esta feria. O sea, que eso significa que hay 6.500 personas con un compromiso de hacer eso, una cita, buscando comprarse una propiedad, sea para ellos mismos o para su familiar. Hasta el momento de su inauguración, más de 6.000 dominicanos residentes en Nueva York y otros estados aledaños se registraron en la feria para conocer los proyectos de casas, apartamentos, villas y solares que están ofreciendo más de 30 empresas inmobiliarias y desarrolladoras en República Dominicana. Lo que empezó con Duarte ha continuado con Banreservas, porque las facilidades que está dando el banco con estas oportunidades inmobiliarias, la verdad que son excelentes. Aquí vinimos y compramos una propiedad para República Dominicana, un apartamento. Los interesados en invertir en suelo dominicano contarán con la facilidad de financiar hasta el 90% del valor del inmueble y contarán hasta con 20 años para pagar a través del Banco de Reservas. Vamos a una nueva pausa comercial. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura. Gracias a su dedicación y enorme disciplina,
esa disciplina que Emmanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes para que nuestro país suba. De eso se trata ser dominicanos al 100 siempre. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Mi nombre es Rosa Mine y yo estoy feliz de que ahora mis hijos llegan volando a la escuela y yo siempre temprano a mi trabajo. En Los Alcarrizos ya se está sintiendo un cambio, con la extensión del metro y su teleférico. El cambio se siente en la provincia de Santo Domingo. Gobierno de la República Dominicana. A veces, dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Continúa la colaboración entre República Dominicana y Estados Unidos en lo que se refiere a la lucha contra el narcoterrorismo. Esta semana estuvo en la República Dominicana el subsecretario de Guerra de los Estados Unidos, el señor Michael Buemi, y se reunió con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y con otras autoridades de la República Dominicana. Subsecretario adjunto de Guerra para Políticas de Antinarcóticos y Estabilización de Estados Unidos, Michael Buemi, realizó una visita oficial a la República Dominicana con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcoterrorismo y las redes criminales transnacionales. Una nota de prensa enviada por la Embajada de Estados Unidos en el país no especifica si el alto funcionario continúa en el país. Durante su estadía, sostuvo reuniones con altos mandos de seguridad dominicanos, entre ellos el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Luis Soto, así como los comandantes de la Fuerza Aérea y la Armada Dominicana, con quienes abordó estrategias conjuntas para enfrentar las amenazas en la región. La Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, estuvo presentando sus memorias esta semana, una radiografía detallada de la criminalidad en la República Dominicana. Entre otras cosas, urgió a desmontar la cultura de violencia que dice vive el país. Ella pronunció un discurso en la rendición de cuentas de las ejecutorias en el año 2026.
Durante su rendición de cuentas, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, anunció que los allanamientos realizados por fiscales se ejecutarán en un 100% con cámaras corporales. Esta medida, explicó, que busca fortalecer la transparencia y evitar contradicciones o conflictos durante los operativos. Y ese es un compromiso que hago hoy con ustedes y con la sociedad, totalmente transformada la forma en cómo se investiga en República Dominicana. Berenice Reynoso también anunció que por primera vez se ha logrado registrar a todos los privados de libertad de los centros carcelarios del país en un sistema digitalizado. Se automatizó la recepción y análisis del laboratorio de droga utilizando dispositivos móviles, etiquetado con un código de barra que la da el sistema. La cadena de custodia para los casos de la Dirección Nacional de Control de Drogas también se ha automatizado. Además, detalló que han sido inauguradas varias fiscalías en distintos puntos del país y que se apresuran los trabajos para la apertura de una fiscalía modelo en Boca Chica, que contará con una unidad especializada contra la trata, tráfico ilícito de personas y delitos sexuales. Consolidando que aquí este es un paraíso para los turistas, pero no es un paraíso para los criminales. También informó que a partir del 1 de julio iniciará un modelo de evaluación 360 para los fiscales que permitirá establecer consecuencias para quienes se aparten de los lineamientos institucionales. Durante su discurso anunció además la construcción de nuevas sedes del INASIF en Santo Domingo y Santiago. El Ministerio Público anunció que apelará la sentencia de no al lugar que favorece a Jean Andrés Pumarol, el joven que protagonizó hace algún tiempo ya un violento acontecimiento aquí en el ensanche Naco de la capital, donde murió una señora de 70 años, su mismo padre resultó herido y otras personas también. El Ministerio Público considera que la decisión del juez no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso. El juez entendió que el joven tenía problemas de salud mental y que por lo tanto declaraba el no al lugar en su favor. El no al lugar dictado por el juez David Timoteo Peguero favoreció a Jean Andrés Pumarol y lo exoneró de ir a juicio de fondo por problemas de salud mental, que de acuerdo a un informe médico sostiene que el imputado no estaba en sus facultades en el momento del incidente. Ese dictamen generó el rechazo de los abogados de la familia de la señora Ivonne Handal. El psiquiatra José Miguel Gómez explicó que el tercero imparcial se basó en la experticia del INASIF, que dicen las razones que llevan a una persona a comportarse de esa manera. Con producir lo que le llamamos en psiquiatría brotes psicóticos, que es cuando la persona no tiene conciencia de lo que hace. Está la esquizofrenia, está la bipolaridad, están las demencias frontales, están las epilepsias con violencia. Para la doctora Francis Báez, las condiciones aparentes del joven no le permiten enfrentarse a un juicio, lo que se hace poco comprensible para la parte afectada. Sus familiares sí tienen un compromiso de mantener a este paciente medicado, vigilado y cuidado, ya que es una responsabilidad familiar, porque él no tiene una responsabilidad de él mismo ni de los demás. Terminamos con la presentación, la celebración de la 41ª versión de los Premios Soberanos en la República Dominicana, esa premiación que reconoce el trabajo de los artistas nacionales. En esta ocasión, el destacado comunicador y productor tanto de radio como de televisión, Jochi Santos, resultó galardonado con el Gran Soberano. Muchos otros artistas dominicanos pues también fueron reconocidos. Brillo, elegancia y mucha extravagancia fue lo que derrocharon los artistas que desfilaron en la alfombra roja de Premio Soberano 2026. Figuras como Luz García, Nayoni Reyes y Joni Estrella destacaron entre las mejores vestidas. La edición número 41 de la Fiesta del Arte Dominicano inició con un número de los conductores oficiales, Georgina Duluc e Irving Alberti, quienes acompañados de bailarines
encendieron los ánimos de todos los asistentes. Héctor Acosta, el Torito, fue uno de los galardonados, llevándose la estatuilla por merengue del año y merenguero del año. Un logro que dijo no imaginaba volver a vivir tras padecer cáncer. Estoy contentísimo de haber recibido este galardón, luego de que en mi proceso de salud, mucha gente no pensaba que yo regresaría a los escenarios, mucho menos a subir a recibir un premio. Pero Dios hizo la obra y es una señal de que con fe y determinación se puede. El mayor galardón fue otorgado al veterano locutor, animador y actor Jochi Santos, quien tras décadas de trayectoria, la Asociación de Cronistas de Arte lo reconoció como el Gran Soberano. La noche cerró con un espectáculo a ritmo de los artistas urbanos Yailin la Más Viral y Shadow Blow, con una mezcla de temas que pusieron a bailar el Teatro Nacional. Con el Soberano y las opiniones negativas, positivas, reacciones de todo tipo que quedan luego de la celebración, pues concluimos por el día de hoy. Reporte especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo sábado.